Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos, nuestros seguidores, suscriptores de nuestro canal, dándole gracias al Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, nuestro Salvador. A Él toda la gloria, a Él toda la honra, porque Él la merece. Cada día más somos más que bendecidos y tenemos que ser agradecidos con el Padre y con el Hijo, porque Él nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación, nos ha dado todo, solamente por su gracia y su misericordia, y nos permite estar firme en su camino, haciendo su voluntad y su obra. Vamos a tener el mensaje de la palabra en Lucas capítulo 23, del verso 39 hasta, gloria a Dios, al 43. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tus palabras son fuentes de agua viva. Mira que estas palabras estén edificando, fortaleciendo, aumentando la fe. Y aquellos que no conocen, Padre amado, que vengan a los pies de Cristo. Ayúdanos cada día más en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No ser unos simples oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, a cumplir con tu palabra y a ponerla por práctica, por obra y gloria de nuestro Señor Salvador Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje tiene como título: Jesús perdona tu pecado. Hermano, podemos ver de las lecturas de estos versículos, la palabra nos da una gran enseñanza. Vemos que Jesús fue entregado por los principales sacerdotes, los judíos, porque no creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Pues lo presentaron ante Poncio Pilato a los fines de que Jesús fuera juzgado y condenado a la pena de muerte. Pero cuando Jesús fue presentado ante Poncio Pilato como gobernador, que tenía la gran misión de aplicar justicia, pues las acusaciones fueron las siguientes. Lo acusaron de que Jesús había pervertido a la nación. Y le vamos a dar la lectura, la gloria para el Señor, al versículo que está en Lucas 23. Y dice, levantándose, verso 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar atributo a César,
diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Gloria a Dios. Esas fueron las acusaciones que le hicieron la muchedumbre, los principales sacerdotes a Jesús. Vemos aquí que fueron acusaciones falsas, que Jesús perturbaba a la nación porque él enseñaba la venida del reino de Dios. Decía también que Jesús prohibía de que se le diera atributo al César y que él mismo decía que era el Cristo. Vemos aquí que Jesús nunca, sino en la misión de él aquí en la tierra fue anunciar el evangelio de salvación, de paz al pueblo de Israel. Y vemos también en Hechos su capítulo de verso 34, cuando Pedro predicó el evangelio en la casa de Cornelio, dijo que Jesús vino a la oveja perdida de Israel a anunciar el evangelio de paz, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios y haciendo el bien y deshaciendo la obra del diablo. Pero ellos amaron más a la tiniebla que la luz, pues lo acusaron y lo llevaron ante Poncio Pilato a decir que él pervertía el pueblo, es decir, que él hacía el pueblo llevarlo a una, gloria a Dios, con su enseñanza, a hacer actos inmorales, a hacer maldad. Sin embargo, todo lo contrario, Jesús lo que hizo fue en esta tierra bien sanar a los enfermos, enseñar el evangelio, echar fuera a los demonios y morir en la cruz del Calvario. Cuando le damos lectura a Marcos capítulo 10, verso 45, dice, el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Sin embargo, vemos cómo estos principales sacerdotes y estos fariseos, enemigos de Jesús, que no lo aceptaron como el Hijo de Dios, presentaron acusación falsa, diciendo que él pervertía a la nación y que prohibía dar tributo al César. Vemos que los mismos judíos le presentaron una moneda para estar buscando cómo acusar a Jesús y llevarlo a la muerte, pero Jesús no cometió ningún pecado. Por lo tanto, 3 veces, pues Poncio Pilato dijo que no encontraba ningún delito en este hombre porque Jesús no había cometido ningún delito. El delito es infracción a la ley. Por lo tanto, Jesús no violentó la ley, sino que cumplió la ley. Vemos cuando le presentaron la moneda de que si era lícito dar tributo al César, pues los fariseos buscaban la forma cómo acusar a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿de quién es la moneda? ¿De quién es la inscripción que tiene la imagen? Pues ellos mismos dijeron de César. Entonces Jesús le dijo, da de César lo que es de César y de Dios lo que es de Dios. Es decir, que Jesús, eso fue una fábula incriminatoria, una acusación falsa, de hechos falsos, sin prueba, porque Jesús no había cometido ninguno de los delitos que los fariseos acusaban a Jesús. Vemos también cuando Pedro le dijo a Jesús que si los de la casa deberían pagar impuestos, pues Jesús le dijo, no deberían pagar impuestos, pero para darle cumplimiento a la ley, ve, tira el anzuelo al mar, toma un pez y allí va a tener una moneda en la boca, ve, toma la moneda, paga el impuesto tuyo y el mío. Es prueba y evidente entonces que Jesús no violentó
la ley diciendo que no debía pagar el tributo al César. Todo lo contrario, él pagó los tributos de él y de Pedro. Vemos que esa acusación es falsa. Otra acusación es diciendo que él es escrito, ese es el Cristo, un rey. Vemos que Jesús nunca negó que eres el Hijo de Dios, que eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que él vino del Padre por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así fue cuando el ángel Gabriel visitó a María, cuando María estaba comprometida con José. Y él dijo, ya en su etapa final, él no negó de que él era el Hijo de Dios y que verán el Hijo de Dios venir una nube con gran poder y gloria. Vemos cuando Poncio Pilato también en los días de la Pascua había que soltar por costumbre a una persona que había cometido delito tipo de indulto. Había un hombre que se llamaba Barrabás que había cometido el delito de seducción y también el delito de homicidio. Y pusieron allí entonces a Barrabás y a Jesús porque era costumbre poner en libertad a una persona. Sin embargo, el pueblo gritaba y alborotaba diciendo que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Vemos que Poncio Pilato, a sabiendas que Jesús no había cometido ningún delito, pues se lo envió, la gloria para el Señor, a Herodes. Herodes, cuando recibió a Jesús, pues se puso contento porque él había oído hablar de Jesús y quería que hiciera algunas señales. Pero dice la palabra, como él no era competente para conocer de este delito, se lo envió de nuevo a Poncio Pilato con ropa resplandeciente. Poncio Pilato y Herodes eran enemigos, pero producto de esto, pues se hicieron amigos. La gloria para el Señor. Pero vemos ya en el momento que iban a crucificar a Jesús, buscaron dos malhechores, dice la palabra. Estas dos personas estaban allí guardando prisión porque habían cometido hechos criminales. Dicen que eran malhechores. Pero para crucificar a Jesús pusieron uno a la izquierda y otro a la derecha. Dice la palabra que estos dos hombres y Jesús estaban en medio. Pero dice que uno de ellos, gloria a Dios, injuriaba a Jesús. Esta persona que estaba condenado por hechos criminales quería que Jesús lo salvara, pero no quería reconocer que él había cometido infracción a la ley y por lo tanto había incurrido en un gran delito y estaba allí guardando prisión por los hechos por los cuales fue juzgado y condenado. Sin embargo, este hombre quería alcanzar la salvación, quería ser libertado de esta condena de muerte. Sin embargo, no se arrepintió, no reconoció que él estaba condenado a pena de muerte por los hechos que él había cometido. Hoy en día muchas personas desean la salvación, muchas personas quieren obtener la bendición, pero no quieren reconocer, no quieren sacrificarse y no quieren reconocer su naturaleza adámica y su naturaleza pecaminosa. Dice la palabra en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, verso 8, dice que si decimos que no somos pecados, hacemos la palabra mentiroso porque todos somos pecadores. Pero dice el verso 9, pero si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Para poder obtener la salvación, primero tenemos que creer en Dios, en Jesús de Nazaret, que su sangre derramada allí, su sangre inocente en la cruz del Calvario, pues nos limpia de todo pecado. Y reconocer que nosotros
somos pecadores, pero si le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesús de Nazaret, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Pero para poder ser perdonado tenemos primero que creer, porque con el corazón se cree para justicia y que con la boca se confiesa para salvación. Es decir, tenemos que reconocer que nosotros por sí mismos no podemos tener la salvación, sino que la salvación está en manos, en puesto de Jesús, porque Él fue quien cargó nuestro pecado. Isaías 53 dice la palabra: Él cargó nuestras transgresiones, Él cargó nuestras rebeliones, como oveja fue llevado al matadero, y allí, gloria a Dios, enmudeció, y por nuestras transgresiones Él cargó, fue molido allí en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, escribiendo preso, le escribió la carta en su capítulo 2, del verso 5 al 11, dice la palabra que él no debió nada de qué aferrarse, no se negó, se despojó de toda dignidad, se hizo 100% humano y se hizo siervo, y allí obedeció ir a la muerte, y muerte de cruz, es decir, una muerte de maldición, para que toda boca confiese que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Padre. La gloria para el Señor, para que toda rodilla se doble en los cielos, debajo de la tierra y en la tierra, y toda boca confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos aquí, sin embargo, que uno de los malhechores, sí reconoció de que él estaba condenado a pena de muerte por los hechos que había cometido. Y dice la palabra que reprendió a su compañero, que estaban allí condenados por los hechos y que ya estaban colgados, la gloria para Dios, para ser muertos allí. Y dice el verso 40 de Lucas capítulo 23, dice: y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Es decir, el que le dijo a Jesús que ya estaban colgados, le burlaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él estaba acusándolo, menospreciándolo, diciendo que si él era el Cristo, es decir, que él no teme a Dios. Él no creyó que Jesús es el Hijo de Dios, sino que le hizo una imputación, es decir, un desafío. Si es verdad, porque él no creyó, demuéstrame que tú eres el Hijo de Dios. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, él quería, si era verdad que Cristo era el Hijo de Dios, que los salvara a ellos dos de esa condenación y también a él mismo. Pero Jesús no tenía que complacer. Jesús nunca complació al enemigo, sino porque fue obediente a la cruz. Vemos que en Romanos, su capítulo 5, verso 19, dice que por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores, y este hombre es Adán. Pero por la obediencia de un hombre que es Cristo Jesús, muchos fueron constituidos justos. Vemos que Jesús nunca complació a los enemigos, porque él estaba seguro que él es el Hijo de Dios y que él iba al Padre después de la resurrección, y que ahora estamos esperando, su esperanza vive en él, de que él está vivo y que está a la diestra del Padre, y que lo estamos esperando porque él viene con gran poder y gloria. Oiga, como comentando la misma condenación ya en la etapa final, aún así no reconoció de que él había cometido sus hechos, que había violentado la ley. Sin embargo, oiga lo que dice el verso 41 de Lucas 23: nosotros, a la verdad,
sí reconoció. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron vuestros hechos, mas ningún mal hizo. Miren cómo este hombre, siendo un hombre pecador, un hombre condenado, un hombre reconociendo que no solamente reconoció que había violentado la ley y que era digno de ser merecedor por los hechos que había cometido, sino que él también reconoció que su compañero había cometido los hechos por los cuales fue juzgado y condenado. Pero también reconoció este hombre a un hombre siendo un violentor de la ley, pero este hombre le temía al Señor y reconoció, mas mal no hizo. Es decir, Jesús, tal como lo estableció Poncio Pilato, 3 veces dijo, no, este hombre no ha cometido delito alguno, por lo tanto es un hombre inocente, pero el pueblo más se alborotaba. Oiga, ¿cómo entonces Jesús le dijo a este hombre que había reconocido su naturaleza caída, su naturaleza adámica, su naturaleza pecaminosa, y que él por sí mismo no podía salvarse de esta condenación? Entonces el verso 42, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Dios. Este hombre tenía fe y creyó en Jesús, de que Jesús, gloria a Dios, él anunciaba el reino de Dios, anunciaba su venida. Dice la palabra en Mateo verso 16, verso 21, dice la palabra, era necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado en manos de los escribas, sacerdotes y ancianos, y le dieran muerte, pero que al tercer día iba a resucitar. Aquí este hombre estaba recordando la palabra de Jesús, de que Él viene, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Por eso es que la oración va dirigida al Padre. Cuando Jesús le enseñaba a los discípulos a orar, le dijo, Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, venga a tu reino. Gloria a Dios, venga a tu reino. Así el reino es la venida de Cristo que estamos esperando y que viene. Entonces por eso que Jesús anunciaba arrepentido que el reino y convertido, que el reino de Dios se acerca. Entonces Jesús le dijo, de cierto, que significa verdad, te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Hermano, la patria celestial en el paraíso, es decir, allí sentado a la dieta del Padre con la gloria. Por eso dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero aquellos, gloria a Dios, que estemos vivos. La primera carta de Tesalonicenses capítulo 16 al 17 dice, con voz de trompeta de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que estemos vivos lo vamos a recibir en una nube, porque algunos van a resucitar para condenación y otros para salvación. Pero cuando se abran los libros, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, va a ir para el lago de fuego, y allí será el chorro y el crujir de dientes. La gloria para el Señor. La patria celestial, el paraíso. La gloria para el Rey de Reyes. Allí estaré conmigo, porque él reconoció que Cristo es el Hijo de Dios. Reconoció que él había cometido pecado. Y le dijo con su palabra, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Este hombre aún había cometido un gran delito. Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y que este hombre no había cometido. Ahí entró la gracia y la misericordia para este hombre. Sin embargo, la Biblia no registra cómo le llamaban estos dos hombres, de qué familia eran, de que si tenían hijos, si tenían esposa. Sino la Biblia lo que registra que eran dos malhechores, dos criminales.
La gloria para el Señor. Vemos también otra gran enseñanza que nos da la palabra, de que como Jesús al momento de su muerte y crucifixión, pues también por amor y la gracia perdonó a aquellos que lo estaban acusando y le dijo: perdónalo, Padre, que no saben lo que hacen. Y dice la palabra en el verso 46, cuando ya Jesús estaba ya la palabra final de Jesús en el momento de su muerte, y dijo entonces Jesús, clamando en gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el momento difícil, en el momento de la prueba, cuando llega a nuestra vida, tenemos que imitar al Maestro, que es nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Solamente tenemos que decir: Señor, en tu mano pongo toda mi carga. El Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Como dijo Jesús, en tu mano pongo todo, porque Él así se va a glorificar, porque Él al tercer día lo levantó. Gloria a Dios de los muertos. Por eso dice la palabra en Mateo 11, capítulo 11, verso 28, dice la palabra: venid a mí todo lo que estén cansado y trabajado, que en mí lo haré descansar. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Dice: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Con Cristo el yugo es fácil y la carga es ligera. Hermano, cada día más la palabra nos enseña que tenemos que reconocer de que para obtener la salvación no es por nosotros mismos. Si no reconocemos que somos pecadores, si no reconocemos que tenemos la naturaleza adámica, si no reconocemos que Cristo vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos, si no reconocemos que hay gozo en el cielo cuando una persona pecadora se arrepiente, si no reconocemos que Jesús no hace excepción de personas, vemos que estas dos personas estaban condenados, pero Jesús dijo, cuando hizo el llamamiento de Leví, Mateo, un gran publicano, cobrador de impuestos, cuando Jesús le dijo: sígueme, él dejó todo y siguió a Jesús. Hizo una fiesta de despedida, invitó a los publicanos, sus compañeros y a pecadores, y Jesús estaba sentado a la mesa con ellos. Allí se aparecieron los fariseos y le dijeron a los discípulos que Jesús come y bebe con los pecadores. Jesús les dijo: la gloria para el Señor. Los enfermos son los que necesitan sanidad, es decir, los que están sanos no necesitan de medicina. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Vemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero por el pecado de todos nosotros. Dice Juan 3:16: de tal manera Dios amó al mundo, que entregó su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que es creer. Si podemos obtener la salvación, la vida eterna, está en Cristo Jesús. Dice Juan 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice la palabra también en Juan, en su capítulo 3, verso 17: el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. También el verso 18 dice la palabra que aquel que no ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, pues ya ha sido condenado, porque Él vino, como dice la palabra en Lucas capítulo 19, verso 10, dice la palabra: yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Zaqueo era un gran cobrador de impuestos, rico, pero tuvo una necesidad, el de ver a Jesús, y por su condición, su estatura de pequeño, Jesús venía con la gran multitud, pero ya Jesús sabía que Zaqueo tenía la mirada puesta en él. Sin embargo, Zaqueo allí se increpó en un árbol llamado sicómoro, pero Jesús ya lo había visto y lo llamó por su nombre, y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, que es necesario que yo hoy pose en tu casa. Zaqueo obedeció a Jesús
y descendió y caminó mientras Jesús iba con la gran multitud. Cuando llegó, se quedaron afuera todas las personas, y él entró a la casa de Zaqueo. Zaqueo, este hombre, reconoció su naturaleza pecaminosa, porque le había engañado mucho cobrando los impuestos. ¿Qué hizo este hombre? Se arrepintió y le devolvió la mitad de los bienes a los pobres que le había sustraído de manera ilícita, de corrupción. También hizo promesa de compromiso de devolverle 4 veces a la persona que había engañado. Y ahí vino, mientras afuera murmuraban que Jesús estaba en la casa de este hombre pecador, Jesús le dijo: por lo tanto, hoy ha venido la salvación a tu casa. Por lo tanto, tú eres hijo de Abraham. Abraham es el padre de la fe. La gloria para Dios. Este hombre puso la fe de que tenía una necesidad espiritual. Tenía riqueza, tenía todo, pero no tenía paz. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret, pues llegó la salvación a él y a su casa. Jesús le dijo: por lo tanto, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Esta palabra se encuentra en Lucas capítulo 19, del verso 1 al 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hermanos, solamente tenemos que reconocer cómo este hombre, cómo este malhechor reconoció que él estaba pagando justamente por sus hechos, pero que Cristo lo podía libertar, que Cristo lo podía salvar, y clamó a él. Sin embargo, aquel hombre que no reconoció sus hechos quería la salvación, pero no reconocer de que él había cometido los hechos. Así hay muchísimas personas hoy en día que quieren obtener la salvación, pero no quieren pagar el precio ni reconocer de que ellos mismos no pueden salvarse, que ellos mismos no están salvos y que ellos mismos, la gloria para el Señor, no pueden libertarse, sino que reconocer su naturaleza adámica, la naturaleza que ir a reconocer. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, verso 23, dice la palabra que todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, escribiéndolo a los romanos, en el capítulo 6, verso 23, dice la palabra: la paga del pecado es muerte, mala dádiva del Hijo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cada día más, hermanos, tenemos que reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que Él murió por el pecado de todos nosotros, que Él viene con gran poder y gloria. Si tú hoy quieres entregarle tu vida al Señor, ya no postergues más, porque viene un tiempo difícil. Puede ser que la muerte te sorprenda y te vayas en Cristo, y vaya entonces para el infierno, porque dice la palabra que el que no acepta al Señor como el único Salvador, pues el lago de fuego. Pero si tú quieres, primero tienes que reconocer